Vectores en el espacio. Estamos con el tema 4.3, esta es una unidad número 4. Se ha visto que cualquier punto en el plano se puede representar como un par ordenado de números reales. De manera análoga, cualquier punto en el espacio se puede representar por una terna ordenada de números reales, A, B, C o X, Y y Z. Los vectores de la forma ABC constituyen en el espacio de números reales en 3 dimensiones. Para representar un punto en el espacio, se comienza por elegir un punto en el conjunto de números reales en el espacio. A este punto se le denomina origen, denotado por 0. Después se dibujan 3 rectas perpendiculares entre sí, a las que se llama el eje X, el eje Y y el eje Z. Vamos a introducir ahora nosotros el eje Z. Dichos ejes se pueden seleccionar de diferentes formas, pero la más común tienen los ejes X y Y de forma horizontal y el eje Z vertical. Sobre cada eje se elige una dirección positiva y la distancia a lo largo de cada eje se mide como el número de unidades en esta dirección positiva a partir del origen. Los dos sistemas básicos para dibujar estos ejes se describen en la figura 4.18. Si los ejes se colocan como en la figura 4.18a, entonces el sistema se denomina sistema derecho, ¿sí? El eje X, eje Y y eje Z. Si se coloca como en la figura 4.18b, aquí X, Z, Y, pero vemos que aquí X, la flecha está hacia afuera y aquí está hacia adentro, ¿sí? Este se trata de un sistema izquierdo. En las figuras, las flechas indican la dirección positiva de los ejes. La razón para la elección de estos términos es la siguiente. En un sistema derecho, si colocas su mano derecha de manera que el dedo índice señale la dirección positiva del eje de las X, mientras que el eje medio apunta en la dirección positiva del eje Y, entonces su pulgar apuntará en la dirección positiva del eje Z, así como lo vemos aquí. El dedo índice hacia el eje positivo de las X, el pulgar hacia el eje positivo de la Z y el dedo medio hacia el eje de las Y. Este concepto se ilustra en la figura 4.19. La misma regla funciona para el sistema izquierdo con los dedos de la mano izquierda. En el resto de este libro se seguirá la práctica común de escribir los ejes de coordenadas usando un sistema derecho. Este va a ser nuestro sistema. Los 3 ejes en nuestro sistema determinan 3 planos coordenados, que se denominan plano XY. ¿Sí? Tenemos aquí el plano XY, tenemos el plano XZ y tenemos el plano YZ. El plano XY contiene los ejes X y Y. Plano XY contiene el eje X y el eje Y. Y es simplemente el plano con el que se ha venido trabajando hasta ahora en la mayor parte del libro. Se puede pensar en los planos XZ y YZ de modo similar. Al tener nuestra estructura construida de ejes coordenados y planos, podemos describir cualquier punto P en el espacio de una sola manera. P es igual a sus coordenadas en X, en Y y en Z. En donde la primera coordenada X es la distancia dirigida del plano YZ a P, medida en la dirección positiva del eje de las X a lo largo de una recta paralela al eje X. Veamos aquí entonces. Dice que la dirección en X va a ser la distancia dirigida del plano YZ a P. Sí, aquí tenemos el plano YZ a P. Y tenemos también la segunda coordenada, Y, es la distancia dirigida desde el plano XZ hasta el punto P. XZ hasta el punto de P. Y la tercera coordenada Z es la distancia dirigida desde el plano XY hasta P, medida en la dirección positiva del eje Z, a lo largo de una recta paralela al eje Z. Entonces aquí tenemos ya que ampliar nuestra mentalidad
y decir, voy a pensar en 3 dimensiones. Sí, voy a salir del plano y voy a ir hacia el espacio. Muchas veces no nos han enseñado a pensar en el espacio, pero todo lo que vemos tiene 3 dimensiones. Vemos una mesa, tiene 3 dimensiones, una silla, una pizarra, unos muebles, un pupitre, todo tiene 3 dimensiones. O sea, tenemos todo en 3 dimensiones, pero siempre nos han limitado a dibujar en 2 dimensiones, cuando en realidad desde pequeños deberíamos dibujar siempre en 3 dimensiones, porque todo lo tenemos en 3 dimensiones. Nosotros mismos tenemos 3 dimensiones, ¿sí? No somos planos, sino que estamos en un espacio. En este sistema, los 3 planos coordenados dividen al espacio en 8 octantes. De la misma forma que en el plano, los ejes coordenados dividen el plano en 4 cuadrantes. El octante, en el que los 3 ejes coordenados son positivos, siempre se selecciona como el primero. El sistema coordenado que acaba de establecerse con frecuencia se conoce como sistema de coordenadas rectangulares o sistema de coordenadas cartesianas. Una vez que la noción de describir un punto en este sistema le resulte familiar, pueden extenderse muchas de las ideas a partir del plano. Mucho de lo que vemos en el plano también se aplica para el espacio. Vemos aquí sea P un sistema, un vector con sus coordenadas x, y, z, y q, x2, y2 y z2, dos puntos, estos son 2 puntos, ¿no? Primer punto x1, y1 y z1, son 2 puntos en el espacio, entonces la distancia entre P y Q está dada por PQ y una barra hacia arriba es igual a x1 menos x2 elevado al cuadrado más y1 menos y2 elevado al cuadrado y más z1 menos z2 elevado al cuadrado. Todo esto es raíz cuadrada. Se pide al lector que pruebe este resultado en el problema 49. Bueno, vamos a ver el cálculo aquí de la distancia entre dos puntos en el espacio. Tenemos el primer punto, cuyas coordenadas son 3, menos 1, 6, y un segundo punto, que sus coordenadas son menos 2, 3 y 5. Entonces comenzamos 3 menos 2, 3 menos 2 elevado al cuadrado, menos 1, menos 3 elevado al cuadrado, y 6 menos 5 elevado al cuadrado. Entonces, la distancia entre P y Q es raíz de 42. En las secciones 4.1 y 4.2 se desarrollaron las propiedades geométricas de los vectores en el plano. Dada la similitud entre los sistemas de coordenadas en el plano y en el espacio, no es una sorpresa que los vectores en el plano y en el espacio tengan estructuras muy similares. Ahora se desarrollará el concepto de un vector en el espacio. El desarrollo seguirá de cerca los avances en las últimas 2 secciones y por lo tanto se omitirán algunos detalles, que ya los aprendimos en secciones anteriores. Sean P y Q 2 puntos distintos en el espacio, entonces el segmento de recta dirigido PQ es el segmento de recta que se extiende de P a Q. 2 segmentos de recta dirigidos son equivalentes si tienen la misma magnitud y dirección. Eso también lo vimos en vectores en el plano. Un vector en el espacio es el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta dirigido dado. Y cualquier segmento dirigido PQ es ese conjunto. En ese conjunto se llama una representación del vector. Hasta aquí las definiciones son idénticas a vectores en el plano. Por conveniencia se elige P en el origen para poder describir el vector V es igual a 0, de 0 hasta Q, ¿sí? Mediante la coordenada x, y, z del punto Q. Entonces, la magnitud de V va a ser igual a, magnitud de V va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Esto del teorema 431. Cálculo de la magnitud de un vector en el espacio. Vamos a ver cómo se calcula la magnitud de un vector en el espacio. Tengo mi vector con las 3 coordenadas x, y, z. X equivale a 1, y a 3 y z menos 2. Entonces, para encontrar la magnitud de este vector sería cada uno de sus componentes elevado al cuadrado, u elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado y menos 2 elevado al cuadrado. Y a todos les sacamos la raíz cuadrada. Entonces sería raíz cuadrada de 14. Esa sería la magnitud de este vector en el espacio. Bastante similar a lo que vimos en el plano. Sea u y v dos vectores en el espacio, porque tienen 3 coordenadas cada uno, y sea alfa un número real escalar, entonces se define que suma de vectores es multiplicación por un escalar en el espacio. U más v, ¿sí? Se suma x con las x, las y con las y y las z con las z. Y si yo quiero multiplicar el escalar por u, lo multiplico el escalar por x1, escalar por y1 y escalar por z1.
Esta es la misma definición de suma de vectores y multiplicación por un escalar que se tenía en el plano. Ahora, vamos a ver la ilustración de la suma de vectores y la multiplicación por un escalar en el espacio. Es igual, ¿no? Si tengo un vector u y lo multiplico por un escalar, pues va a aumentar su magnitud, ¿sí? Sigue en la misma dirección, pero aumenta su magnitud. Lo puedo multiplicar por 2, por 3, por 4, por cualquier escalar. U más v, vemos aquí, ¿no? El vector u, el vector v, y u más v es la unión, ¿no? Desde el vector u voy hasta el vector v. Por ejemplo, aquí tiene el vector u positivo tiene una dirección y el vector u negativo tiene dirección opuesta. Aquí v menos u, aquí tengo v, aquí tengo u, y si los restos, pues es la unión de los dos, ¿sí? La unión, este es el vector v menos u, y aquí tengo el vector u menos v, que va en dirección hacia u, y aquí v menos u va en dirección hacia v. El vector unitario, se repiten los conceptos de vectores en el plano, ¿sí? El vector unitario u es un vector con magnitud 1. Si v es un vector diferente de 0, entonces u va a ser igual a v sobre la magnitud de v. Es un vector unitario que tiene la misma dirección que v. Ahora calculo un vector unitario. Encuentro un vector unitario que tenga la misma dirección que v, cuyas componentes son 2, 4 y menos 3. Entonces, primero calculo su magnitud. Como v es igual a su magnitud raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado y menos 3 elevado al cuadrado raíz de 29, se tiene que el vector unitario que tiene la misma dirección que este vector v es u, escribo el vector, cada componente del vector v sería 2 sobre raíz de 29, la componente en x, la componente en y sería 4 sobre raíz de 29 y la componente en z sería menos 3 sobre raíz de 29. Ahora se puede definir formalmente la dirección de un vector en el espacio. No se puede definir como el ángulo, aquí es un poco más complicado, como el ángulo θ que forma el vector con el eje x positivo, ya que, por ejemplo, si θ es mayor a 0 y menor que pi medio, por lo que existe un número infinito de vectores que forman un ángulo θ con el lado positivo del eje x, y estos vectores juntos forman un cono. Entonces aquí yo tendría un cono de este ángulo θ, donde tengo un ángulo positivo θ, otro ángulo positivo, otro y otro ángulo positivo con el eje positivo de las x. Entonces ya no es tan sencillo como vectores en el plano, que teníamos un solo ángulo θ que estaba desde el eje positivo de las x. Vamos a ver entonces cómo se calcula la dirección en estos vectores en el plano. La dirección de un vector v en el plano se define como el vector unitario u, que va a ser igual al vector v sobre la magnitud de este vector v. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? La coordenada z en x. Aquí tenemos coordenada en z, pero no tenemos coordenada ni en x ni en y. Aquí tenemos una coordenada en x, pero no tenemos ni en y ni en z. Aquí tenemos coordenada en y, pero no tenemos coordenada ni en z, ni en z, ni en 0, ni en x. Entonces aquí formamos un cubo. Este va a ser el punto P, ¿sí? Que tiene una coordenada en x, en y y en z. Entonces vemos que se forman varios ángulos, ¿sí? Por ejemplo, entre el eje positivo de las x y este vector P, tenemos un ángulo alfa, ¿sí? Entre el eje de la z positivo y el vector P tenemos un ángulo gamma. Y entre el eje positivo de las y y el vector P tenemos un ángulo beta. Tenemos tres ángulos. El vector V forma un ángulo alfa con el lado positivo de las x, un ángulo beta con el ángulo positivo con el eje positivo de las y un ángulo gamma con el eje positivo del eje z. Es conveniente definir la dirección de un vector v en términos de algunos ángulos. Ahora son tres ángulos, no solo θ como teníamos en los vectores en el plano. Sea v el vector desde 0 hasta p, el segmento de recta desde 0 hasta p, descrito en la figura 4.22, definimos alfa como el ángulo entre v y el eje positivo y el eje x positivo. Beta, el ángulo entre v y el eje positivo de las y.
y gamma el ángulo entre V y el eje Z positivo. Los ángulos alfa, beta y gamma se denominan ángulos directores del vector V. Este es el vector V, ¿sí? Entonces, de la figura 4.22 tenemos que coseno de alfa es igual a x0, la componente de x0, dividido para la magnitud del vector V. El coseno de beta va a ser igual a y0, y sub 0, sobre la componente, la magnitud del vector V. Y coseno de gamma va a ser igual a z0, la única componente que hay en z, dividido para la magnitud del vector V. Si V es un vector unitario, entonces la magnitud va a ser igual a 1, la magnitud del vector V. Y estos cosenos van a ser iguales a sus componentes en X, en Y y en Z. Por definición, cada uno de estos tres ángulos cae en el intervalo de 0 hasta pi. O sea, tienen que estar de 0 hasta 180 grados. Los cosenos de estos ángulos se denominan cosenos directores del vector V. Observa la ecuación 434. Que aquí, por ejemplo, coseno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma. Hacemos la formulación x sub 0 al cuadrado, y sub 0 al cuadrado, y z sub 0 al cuadrado, sumamos todo esto dividido para el vector, la magnitud del vector elevado al cuadrado y nos va a dar igual a 1. Si alfa, beta y gamma son tres números cualesquiera, entre 0 y pi, tales que satisfacen la condición 4, 3, 6, entonces determinan de manera única un vector unitario dado por u, que es igual a coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Si v es igual a ABC y la magnitud no es igual a 1, entonces los números A, B y C se llaman números directores del vector V. Vamos a ver en un ejemplo para que sea de más fácil comprensión. Y cálculo de los cosenos directores de un vector en el espacio. Encuentre los cosenos directores de V que tiene componente 4, menos 1 y 6. Solución. La dirección de V es V sobre magnitud de V. Entonces sería V sobre raíz de 53. Y tenemos aquí 4 sobre raíz de 53, 1 sobre raíz de 53 y 6 sobre raíz de 53. Y aquí tenemos la dirección. Entonces, coseno de alfa va a ser igual a ¿cuánto? A 4 sobre 53 sobre raíz de 53, que va a ser aproximadamente a 0.5494. Coseno de beta va a ser igual a menos 1 sobre raíz de 53, aproximadamente menos 0.1374. Y coseno de gamma va a ser igual a 6 sobre raíz de 53, 0.8242. Con estos valores se usan tablas o una calculadora para obtener, ya en ángulos, alfa es igual a 56.7 grados o 0.989 radianes. Beta es igual a 97.9 grados o aproximadamente 1.71 radianes. Y gamma es igual a 34.5 grados o 0.602 radianes. En la figura 4.23, un esbozo del vector junto con los ángulos alfa, beta y gamma. Sí, aquí está la figura 4.23. Entonces lo mejor es dibujarlo. Dibujamos aquí el vector 4 menos 1, 6. Y obtenemos, aquí hacemos una pequeña proyección y tenemos aquí 4 menos 1, 400, aquí en X. Tenemos en Y y en Z también aquí en Z sería menos 1 y en Y menos 1 y en Z 6. Y hacemos aquí los ángulos, ¿no? Tengo aquí beta con el ángulo positivo, con el eje positivo de las Y. Tengo gamma con el eje positivo de la Z y alfa con el eje positivo de las X. Y este es mi vector 4 menos 1, 6. 4 menos 1, 6. Y luego ya obtengo aquí mis ángulos. Entonces, como vemos, todos están entre 0 grados y 180 grados, o entre 0 y pi. Los cosenos directores de 4 menos 1, 6 son coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Vamos ahora al cálculo de un vector en el espacio, dado su magnitud y cosenos directores.
Encuentro el vector v magnitud 7, aquí ya nos dan la magnitud, ¿sí? Esta magnitud que buscábamos, raíz de 53, ya nos las dan aquí, magnitud 7, cuyos cosenos directores son 1 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 2. Entonces, U, ¿a qué va a ser igual a U? U va a ser igual al vector v sobre su magnitud, ¿sí? Tenemos aquí U. U es este. U va a ser igual 1 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 2. Entonces, U es un vector unitario, ya que la magnitud de U es igual a 1, ¿sí? Si obtenemos aquí estos elevado al cuadrado sumados y obteniendo la raíz cuadrada va a ser igual a 1. Así, la dirección de U está dada por U y V igual a magnitud de V por U. Entonces tenemos la magnitud que es 7 y tenemos U. Multiplicamos 7 por 1, 7 dividido para raíz de 6, 7 por 1, 7 dividido para raíz de 3 y 7 por 1, 7 dividido para raíz de 2. ¿Sí? Es como el anterior, pero ya tenemos los datos de la magnitud y también tenemos los cosenos directores. Entonces tenemos aquí U y únicamente hay que multiplicar por esta fórmula. Tenemos V es igual a magnitud de V por U. Entonces este va a ser mi vector en el plano que he calculado dada su magnitud y dado su vector y dado sus cosenos directores. Este problema se puede resolver porque esto, 1 sobre raíz de 6 elevado al cuadrado más 1 sobre raíz de 3 elevado al cuadrado más 1 sobre raíz de 2 elevado al cuadrado, esto nos va a dar igual a 1. Entonces es mucho más sencillo porque sabemos que la magnitud de U es igual a 1. Bueno, tenemos aquí que es interesante observar que si V en el plano es un vector unitario, se puede escribir V es igual a coseno de teta y más seno de teta j, donde teta es la dirección de V. Y entonces, coseno de teta y seno de teta son los cosenos directores de V. En este caso, alfa es igual a teta y se define como beta como el ángulo que forma V con el eje Y. Vea la figura 424, por lo tanto, beta es igual a pi medios menos alfa. De manera que coseno de beta es igual a coseno de pi sobre 2 menos alfa. Es igual a seno de alfa y V se puede escribir de la forma de cosenos directores. V es igual a coseno de alfa i más coseno de beta j. En la sección 4.1 se observó que cualquier vector en el plano se puede escribir en términos de los vectores base i y j. Para extender esta idea al espacio, del plano al espacio, se define que I es igual a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, J es igual a 0, 1, 0 y K es igual a 0, 0, 1. Entonces aquí aparece un nuevo componente de base, que ya no solamente es IJ, sino que es IJ y se extiende hasta acá. Aquí IJ y K son vectores unitarios. El vector I está sobre el eje de las X, J sobre el eje de las Y y K sobre el eje de la Z. Aquí vemos la figura 425. Se puede ver un bosquejo. Y si V, X, Y, Z es cualquier vector en el espacio, entonces tenemos V, X, Y, Z. Sería X, 0, 0, 0, Y, 0 y 0, 0, Z. Esto va a ser igual a XY más YJ más ZK. La definición de producto escalar en el plano es la definición que se presentó en la sección 2.2. Observe que I por I es igual a 1, J por J es igual a 1 y K por K es igual a 1. También I por J es igual a 0, J por K es igual a 0 e I por K es igual a 0. Si phi denota el ángulo positivo más pequeño entre dos vectores, que es U y V, diferentes de 0, se tiene que coseno de phi es igual a U por V dividido para la magnitud de U por la magnitud de V. Pero también se los puede separar, ¿sí? U sobre magnitud de U por V dividido para magnitud de V. Cálculo del coseno del ángulo entre dos vectores en el plano. Calcula el coseno del ángulo entre el vector U, 3i menos j más 2k, y v, que es igual a 4i más 3j menos k. Solución. Hacemos producto escalar u por v, que es igual a 7, ¿sí? Ya saben, multiplicando cada uno con su componente. 3 por 4 menos 1 por 3 y 2 por menos 1. Suman y nos da igual a 7. Luego la magnitud es igual a raíz de 14.
la magnitud de u es igual a raíz de 14. La magnitud de v es igual a raíz de 26. Por lo que coseno de phi es igual a 7 a u por v y multiplicada la magnitud, ¿no? Raíz de 14 por raíz de 26. Esto nos va a dar igual a 7 sobre raíz de 364, que va a ser igual a 0.3669. Y phi va a ser igual a 68.5 grados, aproximadamente 1.2 radianes. Y ya tenemos calculado el coseno del ángulo entre dos vectores en el plano. Vamos a ver una definición de vectores paralelos y ortogonales. Dos vectores u y v diferentes de 0 son paralelos si el ángulo entre ellos es 0 o es pi. Es lo mismo que vimos anteriormente, ¿sí? Y son ortogonales o perpendiculares si el ángulo entre ellos es pi medios o forma un ángulo de 90 grados. Si u no es igual a 0, entonces u por v son paralelos y solo si v es igual a alfa por u, a un escalar por u, para algún escalar alfa que no es igual a 0. Si u y v son diferentes de 0, entonces u y v son ortogonales si y solo si u por v es igual a 0. Eso también lo vimos, ¿no? Son ortogonales si el producto escalar es igual a 0 y son paralelos si únicamente yo multiplico el vector v por un escalar, pero este escalar no es igual a 0, ¿sí? Siguen siendo paralelos. Ahora será la definición de la proyección de un vector sobre otro. Primero se establece el teorema análogo al teorema 4.25. Sea v un vector diferente de 0, entonces para cualquier otro vector u, w va a ser igual a u menos u por v, el producto escalar, dividido para su magnitud elevada al cuadrado. Esto significa que es ortogonal a v, ¿sí? Un vector diferente que es ortogonal. Este es el que es ortogonal a v. W es ortogonal a v. Eso solamente es una letra, no es que tienen que multiplicar nuevamente. Solo significa que va a tener componentes en i, en j y en k, en este caso. Proyección. Sean u y v dos vectores diferentes de 0, entonces la proyección de u sobre v denotada por proyección u sobre v está definida por proyección de u sobre v al producto escalar dividido para su magnitud elevada al cuadrado. La componente de u en la dirección de v está dada por u por v dividido para la magnitud de v. Cálculo de una proyección en el plano. Les invito a que hagan el gráfico para que sea más claro. Aquí tenemos sean u, 2i más 3j más k y v, i más j más 2j menos 6k, encuentra proyección de u sobre v. En este caso, el producto escalar u por v es igual a 2. La magnitud de v elevado al cuadrado es igual a 41 y proyección de u sobre v va a ser igual simplemente a 2 sobre 41 y recordemos que esto no se multiplica, solamente es mis componentes i, j y k, ¿sí? Solo es u por v, producto escalar dividido para magnitud del vector v elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 2 sobre 41i más 4 sobre 41j menos 12 sobre 41k. La componente de u es la dirección. En la dirección de v es u por v dividido para la magnitud de v. En este caso sería 2 sobre raíz de 41. Observe que igual que en el plano, la proyección de u sobre v es un vector que tiene la misma dirección que v si el producto escalar u por v es mayor que 0. Y la dirección es opuesta a la de v si el producto escalar u por v es menor que 0. Son conceptos análogos tanto en el plano como en el espacio. Un resumen. El segmento de recta dirigido que se extiende de P a Q en el espacio notado por segmento de recta PQ es el segmento de recta que va desde P hasta Q. Dos segmentos de recta dirigidos en el espacio son equivalentes si tienen la misma magnitud, longitud y dirección. Definición geométrica de un vector. Un vector en el espacio es el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos en el espacio equivalentes a un segmento de recta dirigido dado. Una representación de un vector tiene su punto inicial en el origen y se denota por el segmento de recta desde 0 hasta el punto R. Definición algebraica de un vector. El vector 0 es el vector 0, 0 y en el espacio un vector v es una terna ordenada de números reales a, b, c. Los números a, b y c son las componentes del vector v. El vector 0 en el espacio es el vector 0, 0, 0. Tiene tres componentes que cada una de ellas son 0.
Las definiciones geométricas y algebraicas de un vector en el espacio se relacionan de la siguiente manera. Si el vector v tiene su componente a, b y c, entonces la representación de v es del segmento de recta de 0 hasta r, donde r tiene la componente abc, o el punto abc. Si v es igual a abc, entonces la magnitud de v está dada por raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Ahora vemos desigualdad del triángulo en el espacio. Si yo sumo u más v y obtengo la magnitud de esto va a ser menor o igual a obtener por separado la magnitud del vector u más la magnitud del vector v. En el espacio sean i igual 1, 0, 0, el vector unitario j 0, 1, 0 y el vector unitario k 0, 0, 1, entonces v es igual a abc, se puede escribir como v es igual a componente de i más b componente de j más c componente de k. Un vector unitario u en el espacio es un vector que satisface magnitud de u es igual a 1. Si u es igual a a1, b1, c1 y v es igual a a2, b2 y c2, entonces el producto escalar u por v va a ser igual a multiplicar cada componente por separado, ¿no? Las componentes de la a, de la b y de la c. a1 por a2 más b1 por b2 más c1 por c2. El ángulo φ entre dos vectores u y v en el plano es el único número entre 0 y pi que satisface coseno de phi es igual al producto escalar entre u por v y a multiplicar, dividido para multiplicar sus magnitudes, la magnitud entre u y por la magnitud de v. Dos vectores en el espacio son paralelos si el ángulo entre ellos es 0 o pi. Son paralelos si uno es múltiplo también escalar del otro. Dos vectores en el plano son ortogonales si el ángulo entre ellos es pi medios o 90 grados. Son ortogonales sí y solo si su producto escalar es 0. Sean u y v dos vectores diferentes de 0 en el espacio, la proyección de u sobre v es un vector denotado por proyección de u sobre v, que está definido por proyección de u sobre v es igual al producto escalar u por v dividido para su magnitud elevada al cuadrado. Recordemos que este v son las componentes, ¿no? En este caso i, j y k. El escalar u por v dividido para magnitud de v se llama la componente de u en la dirección de v. Y proyección de u por v es paralelo a v y u menos proyección de v, este es el w o w, es ortogonal a v porque es el que forma el ángulo de 90 grados. La dirección de un vector v en el espacio es el vector unitario u igual al vector v dividido para su magnitud. Si v es igual a abc, entonces coseno de alfa es igual a sobre magnitud de v, coseno de beta es igual a b sobre magnitud de v y coseno de gamma es igual a c sobre magnitud de v. Se llaman cosenos directores de v. Aquí finalizamos la clase y nuestro tercer tema de la cuarta unidad.